2026, cuarto año y día 325 desde la invasión total. Bienvenidos al informe diario de la situación. En el informe de hoy vemos nuevas entregas de armas occidentales y decisiones industriales a favor de Ucrania, una realidad rusa contradictoria. Entre el mejoramiento del equipamiento y la extrema escasez de personal, así como los crecientes riesgos estratégicos y de seguridad debido al comportamiento de Rusia dentro y fuera del país, además de mucho más, hoy nos acercaremos a los cambios territoriales. Pasé mucho tiempo en la universidad, así que solo dediqué 3 horas al informe y aún no verifico todas las geolocalizaciones. Para poder informarles sobre la situación, como siempre, con la conciencia tranquila, ya saben, aquí le doy mucha importancia a la calidad. También reviso personalmente algunas geolocalizaciones, en lugar de simplemente copiarlas y publicarlas como hacen otros. Y eso simplemente lleva tiempo. Ahora, un informe me toma casi 5 horas. Antes solo tardaba 2 o 3, pero ahora tengo más trabajo y estudios. A veces esto se sale de control, como hoy. Por eso dejo fuera lo más laborioso: las geolocalizaciones. Aún así, hay noticias interesantes. Rheinmetall, consorcio de Düsseldorf, fabricará y entregará el primer lote de vehículos blindados Lynx Kf-41 a Ucrania. El contrato por los primeros 5 vehículos de combate se firmó en diciembre de 2025 y la entrega está prevista para principios de 2016. El contrato, valorado en decenas de millones de euros, será financiado por el gobierno alemán como apoyo militar a Ucrania. La decisión a favor del Lynx se tomó después de extensas pruebas del sistema. Eso significa que también tuvo algunos competidores contra los que tuvo que competir. Y como fue elegido, al menos ya convence en el papel o en las primeras demostraciones. En el futuro veremos cómo funcionarán en el campo. Los vehículos vienen con la torreta de 2 hombres. En mi video sobre el Boxer ya toqué ese tema una vez, y estos se adaptarán nuevamente a los requisitos ucranianos. A futuro se planea adquirir más lotes y producir en Ucrania. Así que es muy interesante ver cómo continúa esto, porque desde el punto de vista de la política industrial consolida la posición de Rheinmetall como proveedor de vehículos de combate modernos. Militarmente, las operaciones en Ucrania proporcionan datos de combate reales, que son de un valor extremadamente alto para el desarrollo y la adaptación de nuestros propios sistemas. Podemos probar prácticamente nuestros sistemas alemanes en Ucrania bajo condiciones reales, sin correr el riesgo de perder a nuestra propia gente. Gracias a este conocimiento y los datos obtenidos, es posible mejorar y adaptar los sistemas aquí a una guerra de este tipo con retroalimentación. Pero eso no es todo. Japón ha entregado a Ucrania una cantidad limitada de vehículos militares todoterreno. El Toyota High Mobility Vehicle HMV es similar y comparable a los Humvees estadounidenses. La embajada japonesa en Kiev confirmó la entrega el día 14. El 14 de enero, el Ministerio de Defensa japonés y las Fuerzas de Autodefensa entregaron 30 vehículos. El último envío de 14 vehículos llegó a Polonia hace algunos días, completando así la transferencia. Se entregaron 2 contenedores con material médico. Hay un video inusual de un tanque ruso cubierto con camuflaje blanco de invierno. Este camuflaje se ha visto pocas veces en esta guerra. Incluso al inicio del conflicto, cuando había más recursos, quería mostrárselos ahora. Bajo ese camuflaje hay un tanque T-80, uno de los más modernos que Rusia usa en esta guerra. El siguiente sería el T-90, ahí termina la lista. El T-14 Armata no está en la Ucrania ocupada. Ucrania necesitó 7 drones para esto, uno a la altura del conductor. Y cuando intentó escapar, 6 más sobre el motor y el blindaje circundante para inutilizar el tanque. También ocurre entre los infantes. Cada vez más usan camuflaje de invierno. Para muchos parece normal, pero no lo es. Se observa un avance positivo en la obtención de material por el ejército ruso. Hace casi 2 años vimos videos donde los reclutas recibían botas de distintas tallas de sargentos borrachos y equipo que no combinaba entre sí. Eso fue hace 2 años. Soldados rusos reportan que, pese a heridas graves, regresaron a misiones de combate. Dicen que ya mandan al frente a hombres con extremidades inutilizadas, incluso en silla de ruedas. Además, los del video también acaban de recibir equipo. En quejas internas, los afectados dicen que son tratados como una carga innecesaria para que el Ministerio de Defensa y sus propios superiores, en la práctica, simplemente se deshagan de ellos. Estos informes son importantes porque muestran el alto desgaste en las Fuerzas Armadas rusas. Como este tipo de videos en realidad ha disminuido mucho en las últimas semanas,
Al principio pensé que eso ya no era algo común. El auge de estos videos con la misma queja creció durante la batalla por Vovchansk y los primeros combates en Pokrovsk. Ahí también vimos muchos videos de personas que luchaban con muletas, y también uno de un hombre en silla de ruedas. Aún parece ser el soldado en silla de ruedas. Dice que es del 59. Viene del regimiento de tanques. Revisé el mapa y debe estar aquí, en la frontera entre Yarkov y Donetsk, parte de la 144 MU, división de fusileros motorizados que mantiene este sector. Está en una zona activa del frente, aunque no es de las más intensas ni con más combates. Pero quedémonos con los soldados. Un análisis de entrevistas con prisioneros de guerra rusos ofrece información reveladora sobre la composición de las tropas desplegadas. 76 encuestados dijeron haberse ofrecido voluntarios para el despliegue en Ucrania, algo que ya esperábamos. Si uno considera las grandes pérdidas que los rusos ya tuvieron al principio, entonces era solo cuestión de tiempo hasta que perdieran una gran parte de los soldados profesionales y temporales. Luego movilizaron a 350,000 reservistas. El resto son voluntarios que buscan el mayor bono posible. Pero eso no significa que todos los soldados temporales o profesionales hayan caído. Algunas unidades, como la 155 Brigada de Infantería de Marina, han sido especialmente afectadas. Recordamos todos los ataques a través de un campo de minas activo. Se estima que aproximadamente solo el 2-3% de la brigada estuvo en la invasión. El resto son soldados nuevos. Pero también los mandaron a ataques muy tontos y con muchas bajas, lo cual es el peor ejemplo. Otras unidades protegen al personal antiguo y sacrifican a los nuevos reclutas, algo que ocurre tanto con rusos como con ucranianos. Recuerdo una queja, aunque ahora no la tengo en mente. ¿Cuál era entonces? Fue con los de 50 o 60 años que preferían mandar a los nuevos reclutas al combate para evitar que los veteranos pelearan. Era prácticamente una sociedad interna de dos clases. Casi 40 reportan antecedentes penales y unos 7 no son ciudadanos rusos. La relevancia de esta cifra es que relativiza la narrativa pública rusa. El voluntariado, como siempre lo ha propagado Rusia, parece estar frecuentemente vinculado a la presión económica, alternativas a la prisión o simplemente a la falta de perspectivas. La alta proporción de personas con antecedentes penales muestra que la guerra moviliza intencionalmente a grupos marginados y atenúa políticamente las pérdidas. Eso ya lo vimos en los últimos años de guerra, sobre todo con el grupo Wagner. La presencia de combatientes extranjeros indica que Rusia aún recurre a reclutas no regulares para compensar la falta de personal en el frente. Pero no importa cuáles sean las razones detrás de esto. Mientras el Kremlin logre movilizar suficiente gente, la guerra continuará por más tiempo. Parece que el Kremlin moviliza lo suficiente para no ser rechazado significativamente en el mapa. Funcionarios venezolanos se sienten traicionados por su larga relación de seguridad con Rusia y Cuba, según Bloomberg, después de que Estados Unidos lanzó una operación militar contra Maduro y lo capturó. El liderazgo venezolano esperaba apoyo práctico de Moscú en protección y asistencia técnica, pero no lo obtuvo. Algo similar ocurrió en Siria. Los sistemas rusos S-300 y Buk M2 no funcionaron bien sin soporte técnico suficiente. Además, en la defensa cibernética hubo fallas importantes que contribuyeron a los apagones en Caracas. Esto ha minado mucho la confianza en la alianza con Rusia y Cuba. La sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, según Bloomberg, se enfrenta a la cuestión de ampliar la cooperación con Washington, ya que los socios anteriores en la práctica realmente no habrían ayudado. En Rusia, las relaciones actuales con Estados Unidos son más relevantes que en Caracas. En Moscú, la captura de Maduro sería incómoda, pero no una catástrofe. Descubren de nuevo equipo militar ruso en la central nuclear de Zaporilla. Imágenes aéreas revelan que tropas rusas usan la central para almacenar y reunir vehículos blindados y de transporte. Al final del video se muestran brevemente las ubicaciones exactas de los vehículos en las instalaciones. Eso incrementa el riesgo para la planta y la población cercana, ya que la instalación sirve como escudo. Aquí se puede guardar todo lo importante militar o reunirse y consultar sin problema. Aquí también se podría establecer un puesto de mando sin temor a ser atacados, y probablemente ya lo hayan hecho desde hace tiempo. De esta manera, la planta de energía se utiliza deliberadamente para asegurar la presencia militar, con consecuencias potencialmente graves para la seguridad nuclear. Gracias a suscriptores, miembros, equipo de algoritmos y especialmente al teniente coronel Reneke,
Roberto Siller, Dietrich, Freddy y Meyerhofer. Suscríbanse, den like, comenten. Hasta el próximo informe. Subtítulos CDF 2020.